Hola amigos, en el episodio de hoy en Ale Valero Presenta tenemos vamos a hablar sobre un asesino serial, el monstruo de los Andes. Está interesante, quédense, es importante conocer este tipo de cosas. Es a veces bueno saber cosas malas porque nos pueden ayudar. Entonces quédense, no se lo pierdan. Vale. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Entre Valeros y Yoyos. Yo soy Ale Valero. Yo soy Héctor. Y Octa, bien, gracias. Ok, como dijimos. Anda en un descubrimiento personal. Sí, en una búsqueda. De su ser interior. Exacto. De su nahual interior. De su nahual interior. Ok, el día de hoy, como ya dijimos en el intro, vamos a hablar sobre el monstruo de los Andes. Que no es un monstruo, no es un ser mitológico, no es otra cosa más que otro asesino serial. Un monstruo de persona. Un monstruo de persona, sí. Un verdadero monstruo de persona. Sí, está cabrón. Sí. Ok, bueno, pues entonces se trata de Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes. Nació el 8 de octubre de 1948 en el municipio de Espinal, muy cerca de la capital de Colombia, Bogotá. Hijo de una mujer de nombre Benítez López de Castañeda, que ejercía la prostitución nada más y nada menos que en el mismo lugar en el que vivía con sus 13 hijos. Sí, por la pobreza seguramente. Sí, obviamente, ¿no? Bueno, yo también lo entiendo así, ¿no? Bueno, sí. De los cuales, sí, es que bueno. Sí. De los cuales Pedro era el séptimo. Su padre murió 6 meses antes de su nacimiento. Vivía no solo con la desatención, sino con abusos físicos. Le pegaba con una escoba constantemente. O sea, una mamá con mucha paciencia. 13 hijos, pobreza extrema, seguramente. Prostituta, ¿no? O sea, teniendo que lidiar con todo lo que eso implica, sí, estaba difícil. Sí, está no es justificable, pero sí hay que ver cuáles eran las condiciones. Exacto. A la edad de 9 años, su madre lo corre de su casa y le quema las plantas de sus pies con una vela. ¿Por qué? ¿Por qué no? Lo sorprende tratando de violar a una de sus hermanas. O sea, son muchas historias, ¿no? Porque hay quien dice que nada más le estaba agarrando los pechos a una hermana, otro que la estaba violando, o sea, son diferentes historias. Sí, hay quien dice que fueron y lo llevaron a la afuera del pueblo para que se perdiera. Y en otras dice que lo corrió de la casa, pero lo corrió y él dijo, pues sí me voy, ¿no? Entonces esto lo lleva a vivir en las calles donde sufrió de abuso y violaciones en un ambiente de supervivencia extrema. Sí. Ahí es donde... Peor. Sí, de mala a peor, porque ahí es en donde es violado por primera vez, cuando lo corre su mamá de su casa. Bien padre. Sí, a los 12 años, una familia estadounidense se apiada de él, lo adopta y lo llevan a su país, lo cual, pues imagínate, ¿no? O sea, realmente fue una gran oportunidad para él. Sí, para salir de todo eso. Allí comienza a ir al colegio, recibiendo otro tipo de educación y a vivir en algo que pudiera llamar hogar. Todo iba muy bien hasta que un profesor, también, ¿por qué no?, abusa sexualmente de él. Esto lo devuelve a las calles en la delincuencia. Sí, Ay, qué triste, lo vuelve a... qué mala suerte. Lo regresa a ese camino de sufrimiento, ¿no? Y bueno, y yo me pregunto, ¿no? Porque seguramente él se escapó. Yo no creo que lo hayan corrido. Que los padres lo hayan corrido. Y la cuestión es... o sea, no había otra forma. O sea... Sí, pero él no la sabía, ¿no? Él solo sabía lo que era sufrir. Pues sí, pero haber hablado con ellos, no sé. Sí te queda... Bueno, a mí me deja muchas dudas. No te queda claro porque aquí no lo dice y donde yo estuve buscando no lo dice. En los podcasts que revisé tampoco lo dicen. Pero, bueno, finalmente se va de esa casa y empieza nuevamente, ¿no? En 1969, a los 21 años, llega a la cárcel porque robaba carros y accesorios para cumplir... robaba carros y accesorios. Entonces lo llevan a la cárcel para que cumpliera una sentencia de 7 años. Y porque no por tercera vez, también lo vio. Es violado por 3 reclusos. Sí. Fue su bienvenida, ¿no?, a la cárcel. Bueno, pues eso no se quedó ahí.
porque más tarde él lo que hace es que va a degollar a cada uno de sus víctimas, de sus victimarios más bien, y después esto lo va a llevar ya a asesinar y a violar a niñas que capturaba por tener mirada inocente, como lo define, ¿no? Sí. Es decir, va a la cárcel por robo. Por robo. Lo violan 3 cuates. Esos 3 cuates, él los mata. Sí. De ahí, obviamente, ya se le despierta esa ansia por matar, ¿no? Exactamente, o sea, todo lo que estaba en latencia ya empieza a salir y empieza a generar todo lo que vendría después, ¿no? ¿Qué es lo que viene después? Bueno, pues ese gusto por asesinar y violar, violar y asesinar, es que las asesinaba y algunas las violaba después. Sí. Niñas que capturaba, ¿no? ¿Y por qué buscaba siempre la mirada inocente? ¿Tú por qué crees? Pues no sé, le recordaba algo de su infancia seguramente, ¿no? O sea, sus hermanas probablemente. Y lo que no tuvo, lo que perdió, ¿no? Sí. Lo poco que duró su infancia, lo poco que duró su inocencia, su ingenuidad. Sí, no, pues es que se la acabaron. Sí. En 1978, que es cuando sale de la cárcel, o sea, entra a la cárcel en el 69, en el 78 sale, se va a Perú, en donde secuestra y viola al menos 100 niñas en Ayacucho. Allí aprende que la clave estaba en el constante movimiento y en trasladarse entre zonas rurales. Pedro se acercaba a las tribus aborígenes, seleccionaba a las niñas y les ofrecía regalos o trabajo para apartarlas de las zonas pobladas. Él siempre se fue, ¿no?, hacia el lado de las zonas rurales, de la gente indígena, ¿no? O sea, claro, buscaba ese prototipo de niña. Yo creo que tomando en cuenta que no las iban a buscar. Sí, aprovechando tanto, ¿no?, que era una cuestión de que también vivían en pobreza y también vivían, o sea, apartadas de que los gobiernos, de que las ciudades los tomaran en cuenta, ¿no? O sea, realmente los olvida, como sucede en casi todos los lugares rurales en Latinoamérica, son olvidados y nadie se va a quejar, ¿no? Y si se quejan no van a hacer nada. No. O sea, entonces, es muy poco las veces que responden las autoridades ante esas comunidades. Lo cual le facilitó, ¿no? Claro. El robar a estas niñas, el violarlas, matarlas y el acumular un número de 100 niñas, ¿no? Sí, a las que les hizo eso en Perú. Solo en Perú. Sí. Bueno, pues resulta que ya que se las llevaba a zonas despobladas, él obviamente, las violaba, las estrangulaba y posteriormente, ya que la niña estaba muerta, eyaculaba dentro de ellas. O sea, qué deformación pues ahí ya. Tenía muchos traumas, ¿no? Muchas cosas que le habían sucedido que te dejan mal. O sea, no puede ser para nada una persona ni siquiera tantito sana. O sea, no, después de todo lo que vivió, o sea, no es... Sí, no, él ya traía unos rasgos psicopáticos impresionantes desde más jovencito. Sí. Y con todo lo que vive, pues entonces se le agudiza y genera ese tipo de conductas, ¿no? Que además no tienen sentido porque se dice, no se dice, él cuenta, ¿no? Que tenía todos los cuerpos, ¿no? Y platicaba con ellas. Sí, interactuaba, ¿no? Como una familia. Como una familia, o como amigos, o sea, ya sabes, o sea, como lo que hacen los niños con sus amigos imaginarios o con sus peluches, ¿no? Pues porque, o sea... buscando satisfacer la necesidad de tener... una infancia. O sea, una infancia, de tener amistades, de tener una familia, de tener alguien con quien hablar, de tener alguien que lo acompañara, ¿no? Que lo cuidara, no sé, todo lo que nunca tuvo. Sí, solo que por lo que vivió, pues de la forma más perversa que puede existir, ¿no? O sea, que es... O sea, que es lo que se le desarrolló, ¿no? O sea, esa perversidad a sus necesidades. Exacto. Bueno, pues ahí, un día... secuestra a otra niña y un grupo de indígenas ahora sí se dan cuenta, lo capturan
lo desnudan, lo torturan. Ajá. Pero aquí es bien chistoso porque hay también diferentes versiones. Uh-huh. Y piensan cuál es la forma más cruel que merecía él por haber matado a las niñas. O sea, de qué manera tenía que morir. Uh-huh. Entonces deciden enterrarlo vivo. Uh-huh. Y hay unos que cuentan, ¿no? Que ya le estaban haciendo su ataúd para meterlo al ataúd y luego al fondo, o sea, muy abajo y ahí enterrarlo. Uh-huh. Pero hay otros que cuentan que lo llenaron de miel, ¿no? Uh-huh. Y lo entierran y nada más dejan la cabeza afuera para que las miel, sí. para que las hormigas se lo coman. Ay, sí, qué horrible. O sea, sí, no, yo lo entiendo, no está bien. No está bien, pero es que sí lo entiendes, o sea, sí o sea, yo sé, no está bien, pero sí puedo entender que todas esas personas que estaban cansados de las desapariciones de niñas y que suponían que él era el culpable de todas las desapariciones porque lo habían así que cachado infraganti, uh-huh. Dijeron, no, pues ahora no las pagas. Nadie les hacía caso, ¿no? No había autoridades que respondieran por ellos, ¿no? Entonces sí fue la justicia de ojo por ojo, ¿no? Uh-huh. Y pues es que sí, no está bien y no se debe de tomar así la justicia, pero a veces es lo único que les queda a esas comunidades. Exacto. Y curiosamente sí tenían razón, ¿no? O sea, no, es que sí tenían razón. Sí tenían razón. Y sí tenían que aplicar la justicia de la forma en que ellos creyeran que fuera mejor, ¿no? Uh-huh. Pero una mujer estadounidense, ¿verdad? Habla con ellos. Los blancos siendo blancos. Sí. Y lo convencen de que matarle era cruel y les asegura que era una mejor opción entregarlo a la policía y que ellos le dieran una sentencia y la cumpliera en la cárcel. Ajá. Con todo lo que eso implicaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que ella hace, pero la policía o el gobierno lo que hacen es que lo deportan a Ecuador. Pero yo lo que vi es que ella ni siquiera lo entrega. O sea, ella lo suelta, o sea, nada más, o sea, se va y ni siquiera lo entrega. O sea, lo suelta, le da dinero y ahora le vete de aquí, ¿no? Eso también yo lo escuché en otra parte. Y después, o sea, por otras razones también, o sea, ahora sí lo captura la policía y ya lo suelta, pero lo que hace esta mujer es nada más soltarlo. Y cuando los pobladores van a ver qué onda, pues ni siquiera la policía ni enterada, ¿no? No nos trajeron a nadie. Sí, ahí también es una cuestión medio oscura, ¿no? Porque no se sabe con certeza qué pasó. Pues es que es una zona rural en Latinoamérica. O sea, lo que menos hay es claridad, ¿no? O sea, todo es... O sea, no se llevan registros, ¿no? O sea, en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, Ajá. Las zonas rurales están muy desatendidas, están muy olvidadas, entonces es más bien lo que cuentan las personas, lo que se enteran por otros medios, pero no hay una forma de cómo realmente aclarar las cosas, ¿no? Y como algo más fidedigno. Sí. Ajá, la cuestión es que, bueno, finalmente lo deportan a Ecuador. Sí. O sea, eso sí es cierto. Sí, eso sí es cierto. Porque no tenía visa, ¿no? Ajá. Sí. Estaba en Perú, ¿verdad? Estaba en Perú. Entonces de ahí lo mandan a Ecuador. Ya no es nuestra bronca. Ya no es nuestro problema. Vete a Ecuador y allá te haces bolas. En una entrevista que él tuvo, declara que sus víctimas eran niñas indígenas y no blancas, porque los padres de estas las vigilan mucho. Claro. Ay, ¿por qué hacen esos comentarios tan impropios? Bueno, pero los hace él porque en su cabeza no está pensando en todo o sea, no está pensando en el contexto de toda la raza como tal y el problema de discriminación, sino en lo que es más fácil, ¿no? O sea, ese niño está muy vigilado, no, pues mejor me voy por los que están desatendidos, ¿no? O sea, no lo está viendo tanto así por la clase o por por el nivel socioeconómico. O sea, él lo que está viendo es la facilidad para hacerlo y que le va a tener y que va a hacer menos, o sea, que va a dejar menos rastros, ¿no? O sea, uh-huh. Pues obviamente un niño de una comunidad que está desatendida, que está en pobreza,
que al gobierno lo tienen, o sea, los tienen olvidados, ¿no? Uh-huh. Ok, bueno, pues entonces, entre los años del 1978, cuando lo deportan, a 1980, Pedro camina libremente entre Ecuador y Colombia, ¿no? Sí. Como Pedro por su casa de un país al otro. Sí levanta sospechas entre la policía por el aumento de la desaparición de niñas. Sí. Pero no tienen cómo probar nada, ¿no? Pero resulta que hay un desbordamiento de un río, que es el Ambato, en Ecuador, en 1980. Uh-huh. Esto lo que hace es que deja al descubierto la existencia de los cuerpos de 4 niñas enterradas en las márgenes pluviales que correspondían, ¿no? Con uh-huh. víctimas reportadas como desaparecidas. Uh-huh. Entonces las autoridades abren una investigación que no los lleva a ningún lado. ¿Dónde he oído eso? Sí. En torno a Pedro Alonso. Así, o sea, ¿te recuerda un caso así reciente aquí en México de una chica que desapareció en Nuevo León? No sé por qué. O sea, que de repente aparece en un lugar y dicen, ay, es que se resbaló, se cayó. No, lo peor es lo que dicen, ¿no? O sea, porque ni siquiera ahí, o sea, imagínate, ahí estaban buscando muchas desaparecidas, ¿no? Y encontraron los 4 cadáveres por desbordamiento. Aquí en Nuevo León estaban buscando a una. Encontraron 5 cadáveres más que no sabían de quién ni por qué. Que son desaparecidas, no, yo creo. No, o sea, claro, o sí sabían. No sabían. No sabían. Bueno, no tenían ni idea. Bueno, pero bueno, por lo menos cinco encontraron a otras mujeres y les podrán dar O sea, que decían, es el único país donde buscas a una y encuentras 5 más. Es impresionante. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosas? Y que te dicen, no, pues la causa de muerte sí, pues es que se resbaló. Se resbaló, no la aventaron. No. Se resbaló, o sea, porque tú vas caminando en la noche, ¿no? En una zona donde se ve que clarito hay un hoyo, ¿no? Un hoyo como de este tanto, ¿no? Así digamos. Sí. Y te acercas, ¿no? Te acercas para tropezarte o resbalarte, claro, pegarte y matarte, ¿no? Claro. Y caer dentro. No, bueno, o sea, me encanta. Uh-huh. Me encanta. Había que darles un premio. Uh-huh. Bueno. No pudieron probar nada, ¿no? En esta ocasión con los 4 cuerpos. Uh-huh. No pudieron hacer nada. Y se le ocurre atacar a una mujer, a Carolina Poveda y a su hija de 12 años. O sea, tratando de llevarse a la niña. Ante los gritos, los transeúntes y comerciantes, porque estaban en un mercado, la ayudaron y capturaron a Pedro Alonso López. Uh-huh. Ahí sí es entregado a la policía. Uh-huh. Y en esa, o sea, lo entregan a la policía, pero no le logran sacar la información. Aquí hay otra vez 2 historias. Una en la que dice que meten a un policía en su celda y le cuenta todo, o sea, gana su confianza y cuenta todo. Uh-huh. Otra en que, 3. Otra en que un policía se hace pasar por sacerdote y ya habla con él. Uh-huh. Y una tercera en donde efectivamente van por un sacerdote y ahí te dan el nombre. Entonces quizás sí es una combinación de las... Pues sí, adivina cuáles, ¿no? Ajá, sí. Bueno, el nombre del sacerdote es Córdoba Gudiño. Uh-huh. Bueno, se supone que a él le cuenta todo. Uh-huh. Lo de esas niñas y lo de mucho más, uh-huh. ¿no? O sea, los casos en Colombia, Perú, el resto de Ecuador, todo se lo cuenta él. Y dice que tiene más de 100 asesinatos en Perú, en Ecuador y en Colombia. Uh-huh. O sea, como 300 niñas. Como 300 niñas. Sí, les escribe casi su cronograma de, pues sí, me paraba, desayunaba y salía a matar tantas niñas por semana y, o sea, les describe todo. O sea, el sacerdote queda horrorizado, ¿no? Sí, obviamente. Y así como que yo ya me voy, no quiero saber más de esto. Pero para corroborar todo esto, Pedro les dice que les puede llevar a donde tiene 50 y tantas tumbas, ¿no? Uh-huh. Y los lleva y les demuestra que sí están los cadáveres de todas esas niñas que él decía, ¿no? Entonces ahí ya no queda más que no solamente las 4 que encontraron sino que además las otras que encontraron cuando él las señaló en donde las había depositado, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues resulta que
Lo juzgan en Ecuador, ¿no? Y le dan la pena máxima en ese entonces, que es la fabulosa cantidad de 16 años. 16 años de pena máxima por 56 o 57 cuerpos descubiertos. Porque por las leyes que tenían en ese entonces. O sea, era una ley que llevaba ya más de 100 años. O sea, era una ley que hicieron para que no lincharan a los presidentes cuando se derrocaba un gobierno y el presidente quedaba en la cárcel. O sea, esa era la idea de la ley, que sí, pues sí funcionaba, ¿no? Porque además, pues en Latinoamérica se la viven. Sin comentarios. Entonces, esa era la idea de la ley que a él le benefició. Actualmente ya la quitaron y ya... Sí, ahora son 25. Ahora son 25, bueno. No, no inventes, por eso estamos como estamos. Bueno. O sea, un tipo dice, ay, pues voy a matar 100, 200, me voy 25 años a la cárcel, ¿cuál es el problema? Me alimentan 25 años. Ya por lo menos son 25 no. Bueno, pues en el 94 fue extraditado a Colombia, donde el juez lo considera incapacitado mentalmente para afrontar el proceso y lo considera demente. Se le recluyó en un hospital psiquiátrico por 4 años. Sí, nada. Esto dio como resultado que en 1998 fuera declarado sano. ¿Quién fue el retrasado mental, no? Le pusieron una fianza de $50 y un seguimiento posterior mensual ante la autoridad judicial y puesto ya con todo eso en libertad. Una vez en libertad, ¿qué crees que hizo? Volver a matar. No, se desapareció. Lo primero que hizo fue desaparecerse. Y obviamente todo el mundo sospecha que siguió matando. Pero la cuestión es, regresémonos. Lo mandas a un hospital psiquiátrico porque se te hace mentalmente incapacitado. ¿Viste las entrevistas? ¿Viste cómo habla y cómo...? No. O sea, sí te da... obviamente la imagen de un enfermo mental, pero un hombre muy inteligente al final de cuentas, o sea, él podía dar la imagen que se le diera la gana. Sí. Pero bueno, está bien, ¿no? Al juez dijo, no, este es un retrasado mental, mándenlo a un hospital psiquiátrico. Ni sabe qué, porque así como es la gente, pues eso de haber dicho, ¿no? O sea, bueno. Pero en el hospital psiquiátrico no había psiquiatras, no había psicólogos, no había nadie. O sea, realmente tú curas a una persona que ha matado o que dice haber matado 300 niñas. ¿La curas? No hay forma. No hay forma. No hay forma. Eso no se cura. No. O sea, ya de entrada, si es un psicópata, no se va a curar. No, yo lo que estuve leyendo es que él incluso en entrevistas decía que, o sea, que cuando lo soltaran iba a volver a lo mismo, porque, o sea, para él era como comer, como respirar, como bañarse, o sea, no, o sea, era una actividad de su día a día, o sea, no, era un, o sea, no era algo que él sintiera culpa o pensar que estuviera mal, o sea, él lo iba a volver a hacer, o sea, en cuanto lo soltara, ¿no? O sea, y lo dice así claramente. Era su forma de vida. Sí, era su forma de vida. Entonces ya cuando ves eso, pues no, o sea, no puedes pensar, ay, sí, está bien sano. Bueno, pues déjame decirte que Pedro declara a La Vanguardia lo siguiente: obligaba a la niña a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Decía que cometía sus crímenes durante el día porque solo era bueno si podía ver sus ojos. Si mataba a alguien durante la noche, le parecía un desperdicio. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero. No, bueno, hasta poético, ¿no? Sí, hasta poeta salió. Pues sí, o sea, tiene razón. Realmente solo la gente que mata, pues, entiende eso, ¿no? Y obviamente no tienen algo dañado, ¿no? O sea, no puedes entender eso y decir que estás bien y decir que estás sano, ¿no? O sea, si tú lo entiendes y lo aprecias como él, pues sí busca ayuda médica. O sea, está cabrón. Sí, no inventes. Bueno, ahora, Pedro prefería a las niñas ecuatorianas,
porque eran más confiadas e inocentes, pobrecitas. Sí. Pues no sospechaban de él, ¿no? Sí se iban con más rápidamente, más ingenuas. Sí. Confesó que enterraba a sus víctimas en grupos de 3 o 4 para poder visitarlas después. Para él, esas niñas eran muñecas, con las que incluso conversaba, pero al darse cuenta que ellas no se movían, se aburría y se iba a buscar nuevas niñas. Pedro, el monstruo de los Andes, es considerado el más agresivo depredador sexual de niños en el mundo actual y el mayor asesino en serie de la historia reciente. Su método consistía en acechar a la víctima de forma metódica, disimular sus intenciones de forma inexpresiva, depredar bajo móviles sexuales y conectar el daño provocado con un deseo de reparación y venganza. En 2002, la Interpol expidió un pedido de búsqueda en 2012, un pedido de búsqueda, localización y captura por el asesinato de 350 personas, que era lo que calculaban había matado Pedro, ¿no? Pero no fue posible hallarlo hasta el día de hoy. No, sigue desaparecido. Sí, se desconoce su paradero. De acuerdo a los exámenes psicológicos que se le practicaron en su momento, este asesino era un sociópata o un psicópata, según como lo quieras observar. Aquí por el número ya se entiende que es un sociópata, con un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía y con gran habilidad para la manipulación y el engaño mediante el uso de la palabra. Por eso te digo, ¿tú crees que una persona así no es tonta? Obviamente finge. Ahora... No, y sabía lo que hacía porque sabía, o sea, obviamente conocía, o sea, sabía que no lo iban a encerrar, sabía que si lo encerraban iba a salir pronto, sabía que si lo encerraban en otro lugar podía hacerse pasar por loco, o sea, tenía sus estrategias muy claras, ¿no? De cómo ir librando a la ley. O sea, porque eso no es algo que lo improvisara en el momento o que tuviera suerte nada más, ¿no? O sea, si acaso suerte el día que lo salvó la gringa, ¿no? O sea, eso fue el día que tuvo mucha suerte. Pues sí. Ahora, finalmente, sobre Pedro, Robert Ressler, el experto criminalista del FBI, relataba: los asesinos en serie tienen frecuentemente algún tipo de obsesión con su madre. Como suele decirse, una relación de amor-odio. Normalmente no son candidatas a la madre del año, aunque tampoco es que tengan que ser obligatoriamente abusivas. El hilo común es el elemento sexual. Madres muy seductoras con muchos compañeros sexuales de los que los niños son conscientes. Sí, obviamente el entorno en el que él nace, ahí mismo junto a ellos, pues no. Sí, lo enferma. Lo enferma, ¿no? Lo desquicia, ¿no? O sea, sí, le desquicia el ambiente, le desquicia estar cada noche oyendo a su mamá, ¿no? Imagina, no es que de pensarlo. Debe de ser. Sí, es desquiciante, o sea, porque. Sí, tal cual. Ninguno de los otros hijos. Se tiene registro de que hayan seguido, digamos, por el mismo camino que él. Pero tampoco es que hayan sido gentes brillantes que hubieran salido adelante, ¿no? Trataban de resolver sus vidas, ¿no? Pero pues llenos de problemas. Y realmente no sabemos si haya, si dentro, porque eso es el problema con Latinoamérica y más que con Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay muchos asesinos seriales, pero porque los encuentran, ¿no? O sea, no quiere decir que en otros lados del mundo no haya. O sea, en Latinoamérica los hay, pero aquí no se tiene esa búsqueda y ese... O sea, ahora un poquito más. Ahora más, no, pero además... No, y a lo que voy es que, o sea, no sabemos realmente si sus hermanos y sus hermanas, pues también fueron asesinos en menor grado, exactamente, ¿no? O sea, porque no hay como que el seguimiento, ¿no? Exacto, nadie tiene registro de esa familia. Hay el abandono sobre la información, no la búsqueda, no el tratar de hacer correlaciones, el tratar de ver qué pasa para hacer ellos sus perfiles, ¿no? Todo el mundo vive de los perfiles ajenos, ¿no? Sí, entonces... Que está bien, o sea, no digo que esté mal, pero sí sería bueno que empiece a ver, o sea, hay rasgos característicos a cada una de las civilizaciones, a cada una de las culturas. Sí, no, y como platicábamos en algún podcast anterior,
hay gente que no está registrada, hay gente que para el gobierno no tiene registro, ¿no? Y puede ser el caso de muchos de ellos, ¿no? O sea, eran 17. O 13. sea, 13, perdón, eran 13. O sea, eran muchos. Ya eran bastantes, ¿no? Entonces, o sea, no necesariamente todos tuvieron registro, no necesariamente, o sea... No, y además no le importaban a la madre, sepa Dios dónde fue a quedar cada uno. Exactamente, ¿no? O sea... Seguramente, digo, no es mala onda, pero las niñas seguramente acabaron en la prostitución, también, o sea, sí, porque sí, ese era el ejemplo. Exacto, era la única forma que sabían sobrevivir. Exactamente. Aquí la cuestión es que otra cosa que es, se veía mucho, ahora ya menos, ¿no? Pero en Latinoamérica no les gustaba hablar de asesinos seriales, ¿no? Era como palabras tabú. Como, no, eso solamente da en Estados Unidos. Eso solamente en Estados Unidos hay asesinos seriales. Acá no. Acá no hay. Aquí no. Sí, no, es que esa es la cosa, ¿no? O sea, no se quiere hablar de eso, no se les quiere denominar como asesinos seriales. O sea, se buscan otras formas y se busca disminuir el impacto, ¿no? Que puede tener la palabra, que puede tener el denominar a las cosas como son, ¿no? A las cosas como se manejan en la mayor parte del mundo. Y aquí se busca, no le llames así, no, ponle nada más, mató a una persona, ¿no? O sea, se busca minimizar ese impacto al público, ¿no? Sí, cuando eso ayudaría a que las personas se cuiden, ¿no? Y evitar que efectivamente se den más casos y más casos y más casos. Aquí él tenía muy ganado el terreno porque como lo hacía en comunidades rurales, pues no había quien informara a los demás y dijera, oigan, está pasando esto, se tiene que cuidar a sus niños, a sus niñas. No, o sea, él era libre. Te digo, por eso él tenía toda la estrategia planeada, ¿no? O sea, voy a las comunidades rurales, en Ecuador, en Perú, en donde sé que no me van a encontrar, ¿no? Sé que, o sea, a nadie le importa a esa gente. Qué triste. Pero imagínate, o sea, porque ese solo es un caso que sabemos, ¿no? Porque yo creo que hasta él mismo, o sea, pues realmente no le importaba tanto ser, te digo, detenido, cosas así, porque sabía cómo librarse, ¿no? Entonces, hasta cierto punto también él buscó ser famoso. O sea, porque también hay una entrevista con un periodista así, ¿no? Entonces, o sea, yo sí creo que hasta cierto punto también ahí está, que obviamente va relacionado con todo el perfil de los asesinos seriales y de los sociópatas y psicópatas, ¿no? Esa búsqueda del reconocimiento y del hacerse famosos, ¿no? Y cuántos hay que no son así, ¿no? O sea, cuántos en todas las comunidades que hay, por decir, aquí en México y en otras zonas de Latinoamérica, todas las comunidades rurales que no tenemos ni idea, ¿no? Y que no tenemos ni idea si desaparecen niñas o niños, ¿no? O sea, o gente mayor o gente, o sea, es como el caso de la Mataviejitas en la Ciudad de México, ¿no? O sea, si eso sucede en una comunidad rural, nadie se entera. Y no sabemos hasta qué punto realmente pasan esas cosas, ¿no? O sea, no... Pues es como otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, desaparece una niña de un estrato socioeconómico alto y todo se para, ¿no? Se para, sí. Aparece en todas partes. Dime cuántas niñas desaparecen de estratos socioeconómicos medios o bajos. Muchas. Y no hacen eso. Y no hacen todo. No te enteras de todas las desapariciones. Pero que no sea una niña muy acomodada porque sí, están todos los medios, todo el mundo está hablando de eso, todo el mundo está... Y si no, lo que tienes que hacer tú como padre es armar todo un lirigote, ¿verdad? Para que realmente le presten atención. Tienes que parar, o sea, realmente, o sea, lo que tienes que hacer es ir a desmadrar la ciudad, o sea... Sí, para que le presten atención y tu caso se viralice, ¿no? Y pueda pasar algo que favorezca que aparezca. O sea, sí. Ok, retomamos después de este... ¿Qué es? Falla técnica. Una falla técnica. Por la calor. Por la calor, exactamente. Bueno, pues entonces, finalmente la cuestión es que es un caso muy triste porque se trata de niñas. Sí, ¿no? De niñas. No dije las edades, ¿verdad? De 8 a 12 años. Sí, era su target. Sí, pero creo que no lo dije. Creo que
de las cosas que te choquean. me choquean que no lo dije. Sí, de 8 a 12 años. Sí, entonces, sí es abrumador, o sea, cuando lo lees, cuando lo buscas, cuando escuchas los otros podcasts, uh-huh. Es abrumador, ¿no? O sea, porque no es una, ni 2, ni 10, ni 20. Son más de 300. Más de 350 ya, uh-huh. Según la Interpol y es que sí, o sea, si mataba con tanta frecuencia y mataba con... Siguió matando. Sí, siguió matando. ¿Y en dónde está? Yo creo, como decían en uno de los tantos podcasts y documentales y esos que escuchamos, que se murió en algún conflicto, en alguna pelea. O lo mataron, ¿verdad? Sí, lo mataron en alguna, o sea, porque sí, también, o sea, sí, tampoco es que Colombia sea el país más seguro del mundo, ¿no? Entonces, en alguna riña, en algún malentendido, o sea, yo creo que sí también, o sea, ya murió, ¿no? Sí, o sea, probablemente sí ya se haya muerto. Uh-huh, no es mala onda, pero yo creo que todos estaríamos mejor si él ya no está vivo, sobre todo las niñas. Sí, eso sí. Y pues sí, es muy triste, pero son de las cosas que a nosotros nos tienen que hacer recapacitar sobre aquello de que hay que cuidar a los niños, a los jóvenes, ¿no? Los adultos nos tenemos que cuidar. Es que todos. Nadie está exento, ¿no? Sí, nadie está exento. Pero qué horror, o sea, qué horror que no pueda salir con tranquilidad a la calle, ¿no? O sea, es no, de ahora miedo. ahora sí es realmente de miedo, de ¿no? miedo, ¿no? O sea, con lo que pasó, o sea, como hablábamos hace rato en Nuevo León, o sea, lo de Nuevo León, lo que ha pasado durante décadas ya en Ciudad Juárez, ¿no? O sea, en la Ciudad de México. O sea, aquí en Aguascalientes no hay tanto de ese tipo de delitos, no se habla tanto. No, pero sí. Pero hay de otro tipo de delitos. Exactamente, y sí se recomienda que los padres, o sea, sí hay recomendaciones de que no se dejen a los niños solos, a los jóvenes solos, uh-huh. ¿no? Niños y jóvenes solos, o uh-huh. sea, que se trate de supervisarlos y de estar cerca y de cuidar, de estar al tanto. De que estén en comunicación constante, ¿no? Ay, no, pero es que yo me pongo a pensar, o sea, si tienes una niña de 10 años... No, bueno, es que no la dejas salir a ningún lado porque bueno, tú la llevas. Sí, tú la llevas. Si tienes una niña de 17, te va a matar. O sea, te dice, sí. No, y entonces vienen unos problemas fenomenales. Sí. Porque como alguien que yo leí, ¿no? Ahora con lo de esta chica de Nuevo León, pues a mí no me importa, o sea, a mí mis hijos me van a odiar, pero yo los voy a llevar, los voy a recoger y no me interesa y piensen lo que quieran. Que me odien el resto de su vida. Que me odien y que el mundo diga que estoy mal, no me importa, pero yo lo voy a hacer así. A eso te lleva, ¿no? A eso y te sí lleva. Lo entiendo, sí, o sea, sí lo entiendo porque... Me horrorizo, ¿no? Al ver todas estas cosas y darte cuenta, porque hay para todas las edades, para todos los gustos, para todo. O sea, no es que estén excluidos a algún género, alguna edad, nada. No, de todo. Sí, a cualquiera le puede suceder. Todos somos presa, todos somos... Sí. Entonces, dices, qué triste, qué época tan fea que no puedes pensar en salir libremente a la calle. No, yo también lo veía, o sea, recuerdo hace muchos años cuando veía a los niños con esas como correas, o sea, que los papás los traían amarrados a las cinturas, yo decía, o sea, sí, pero no, pero o sea, sí me causaba conflicto, ¿no? O sea, porque decía, pues sí, pero el niño y pues se pueden tropezar, o sea, y pobrecito, no puede andar, y luego decía, pero por la seguridad, y, o sea, no, ahora estoy completamente de acuerdo, o sea. No, mira, yo... a niños menores de 10 años. Yo también lo pensaba, ¿no? Pero hasta que tuve sobrinos, cuando tuve sobrinos y que salía con ellos estando pequeños, yo decía, ¡ay, qué angustia! ¿No? O sea, yo no usaba eso, pero no los dejaba, no los soltaba. No, claro. Pero sí es mucha la responsabilidad de pensar en un segundo. En un segundo. Te volteas y ya no están. Y ya no están. O sea, es impresionante. Es impresionante. Entonces sí dices, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuidar, ¿no? Cuidar a los niños, cuidarnos a nosotros. Y nada de que hay que cuidar a las niñas. No, por igual. Es por niñas igual. Y niños. Es por igual. No, porque es un hombrecito, él se sabe defender. No, ¿qué diablo? ¿Qué se sabe defender? O sea, no se trata de eso. No. O sea, corren el contra mismo un depredador riesgo. No hay forma, o sea, no. No. Ni siquiera la gente entrenada logra defenderse, ¿no? Sí, o sea, muchas veces. Muchas veces no. Porque además se piensa que, o sea, porque los psicópatas o los sociópatas suelen actuar solos. Pero también hay personas
malas, simplemente malas. Exacto. Que no actúan solos. No. Que son grupos. Y sobre todo aquí en Latinoamérica. Ajá. Hay muchos grupitos de gente mala, perversa. Que son capaces de cosas inenarrables, ¿no? Sí. Y que obviamente, por muy fregón que sea el que se enfrenten, ellos no son 2, son 3, 4 o 5. Entonces, no se puede. Sí, no. Así que sí, todo este tipo de casos, ¿no? Este monstruo de los Andes nos debe de recordar que más que el chupacabras, preocúpense por los monstruos de esta índole que están ahí sueltos en busca de alguien. Sí, lo que no me acuerdo si ya lo hemos comentado, ¿no? Pero pues es que te tienen que dar más miedo los vivos que los muertos. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y mira que yo sí creo, pues todo lo que creo, ¿no? Claro. Pero no, o sea, un muerto, pues a ver qué le haces, ¿no? Pero un vivo, ¿qué haces? O sea, a mí me da menos miedo saber que, por decir, cuando vivíamos en la Ciudad de México, en la casa había un sonido recurrente que hemos platicado de que era el antiguo dueño, su espíritu se murió y caía y se repetía el sonido de las escaleras, del hombre muriendo en las escaleras, ¿no? Eso no me da miedo, Me da miedo cuando te das cuenta que hay o sea, que pueden entrar a robar, o sea, eso es lo que sí me da miedo, o sea, gente que está buscando la forma y que estás viendo que está merodeando la zona y que estás viendo que, o sea, que hay o que a los que corrían a las 6 de la mañana ya los estaban asaltando, ¿no? Pues mira, a mí me pasaron muchas cosas de jovencita y yo creo que no había vivido hacia el miedo real, ¿no? Hasta que te pasó lo que te pasó a ti. Sí, yo también. Hasta ese día fue cuando dije, adiós. Sí, yo tampoco. Y ya no volví a sentirme segura. Sí. Y ya me habían asaltado antes, o sea, sí, ya te habían asaltado en el metro, te habían asaltado no sé cuántas veces. Y en el metro me asaltaron, o sea, mostrándome una pistola, o sea, pero, no, o sea, no, tampoco sentí ese, que se rompiera ese sentirme tranquilo en la ciudad, ¿no? Fue hasta ese entonces, hasta que realmente me asaltaron con violencia, que sí dices, no está tan fácil, ¿no? No, ahí es cuando realmente te topas con el miedo, ¿no? Sí, con el miedo a salir, serio, con el miedo a hacer tus cosas, pierdes la seguridad y eso es lo peor que te puede pasar. Sí, yo tardé mucho tiempo en sentirme tranquilo, ¿no? O sea, saliendo. Y no hay forma de prevenir esas cosas. No, pero lo que sí puedes hacer es, o sea, tener conciencia de que no vivimos en otra época, o sea, vivimos en un momento en la vida, en el mundo, o como le quieras llamar, en donde hay violencia de muchos tipos. Sí. Entonces tienes que cuidar y te tienes que cuidar de la mejor manera posible de todo eso. Sí, con todo lo que, con todas las herramientas que se tienen actualmente, ¿no? O sea, y que ahora son muchas. Ahora tienes más herramientas, ya no es el pinche silbatito nada más. No. O sea, que no sirve para ni más. Y ahí es donde yo sí estoy de acuerdo en que los niños tengan celular y todo, porque no sabes en qué momento puede necesitar. Ese celular les puede cambiar todo y salvarles la vida, ¿no? Sí, entonces sí, porque a veces pasan cosas que no tiene manera de comunicarse el niño contigo y dices, caramba, con un celular se hubiera podido comunicar y todo bien fácil. Y todo bien fácil. Entonces sí, o sea, hay que ver, hay muchas formas de hacer las cosas y por ejemplo eso de darle un celular a un niño, ¿no? O sea, tú le puedes dar nada más un celular de márcame y te marco y se acabó, sin que tenga mayor cosa. Y así como eso, hay otras formas de prevenir. Sí, y enseñarlos y que no confíen, que no... Porque luego hay mucho niño todavía ahora que es muy confiado, ¿no? Muy confiado. Te topas en el super niños que te sonríen, ¿no? Y que, a mí me ha tocado niños o niñas que te siguen. Ajá, que te dan la mano. Ajá, que te dan la mano para que los lleves. Y tú de niño, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿cómo que quieres que te lleve? No, espérate, ¿no. O sea, a mí hace poco me pasó, le dije, a ver, oye, no, yo no soy tu mamá. Sí, ¿no? Y se me quedaba viendo el niño y le dije, no, yo no soy tu mamá. Y estaba yo en ese diálogo con él cuando apareció la mamá, ¿no? Sí. Pero sí me sacó mucho de onda porque dije, oye, este niño le da la mano a quien sea. A quien sea, qué horror, sí, qué miedo.
Sí, a mí también me pasó una niña que me estaba siguiendo, ¿no? Que se ponía al lado de mí y yo caminaba y me seguía y sí le veía la intención de darme la mano y yo más alejaba mi mano, ¿no? Sí, porque no sabes en qué momento te acusan hasta de otra cosa, ¿no? Sí, o sea, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Sí. O sea, sí hay muchas cosas en las que trabajar, pero sí tenemos que hacerlas. Uh-huh. Y todo esto que nos sirva para algo, o sea, no solamente es hablar del asesino serial y ya, no, bueno, esto que nos deja, o sea, ¿a dónde tenemos que llegar con este tipo de historias tan nefastas? Uh-huh. Yo creo que esa es la idea de todas estas pláticas, ¿no? O sea, reflexionarlas, platicarlas para que dejen un mensaje más allá de, uy, qué horroroso. Sí, más allá de, ay, qué horror, qué espanto. Qué bueno que no fue aquí, sí, no, pero es que tú no sabes aquí qué se ve, qué es lo que esté pasando, entonces... Sí, aquí, o sea, es que los asesinos seriales que han detenido, que han encontrado en México es por pura casualidad. O sea, por otra cosa, o sea, porque, o sea, los encontraron por otra casualidad, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Pues sí. Y obviamente... hay muchos que, o sea, pues ni idea, ¿no? Pues sí. Hay todo un mundo ahí que no conocemos. No queremos conocer, pero sí llevarlos a reflexionar y que se cuiden. Sí. Cuiden a los que tienen cerca, eduquen de una forma diferente y cuidarnos todos, protegernos todos para estar bien, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces... Esto sería todo, ¿no? Sí, esto sería todo el día de hoy. Recuerden, ¿cómo va? ¿Cómo? O sea, denle manita arriba. Manita arriba. Suscribirse. Darle a la campanita. Darle a la campanita, dejar algún comentario. Ajá. Eso es importante. O sea, el like es importantísimo, pero el dejar comentario también. Uh-huh. Estar suscritos en YouTube y en Spotify. O sea, uh-huh. Esas son cosas que son importantes. Uh-huh. Recomiéndennos. Compártalo y recompártalo. Ajá, compártalo, borrar o compartir. Uh-huh. Las más personas no importa, es hasta por cansancio. Van a decir, ya lo voy a ver para ver qué tanto me dicen. Ajá. Y bueno, entonces esperamos aquí la semana que entra. Entonces esto fue todo en su podcast Entre Valeros y Yoyos. Yo soy Ale Valero. Yo soy Héctor. Y nos vemos la próxima semana. Ay, es Misha, mire, se portó bien. Bueno, así. Pero bueno, dentro de lo que cabe, ahí estuvo. Ok, pues entonces sí, ya es todo. Hasta luego. Bye. Hasta la próxima semana. Cuídense. Bye.